las rejas. Nos encontramos ahora con Juan Cheput, congresista, ya no voy a decir de la bancada oficialista porque eso aún no se sabe, están ustedes reflexionando al respecto, pero hay asuntos políticos de los cuales hay que comentar. Y el primero que quería, Juan, muy buenos días. ¿Cómo estás? Se trata sobre esta moción de interpelación al primer ministro César Villanueva y todo por un destape de este fin de semana de Panorama, en donde se revela que efectivamente había una videovigilancia vigente hacia el ex juez supremo César Inostroza, precisamente en los momentos que él fuga del país. Eso nos quiere decir que la policía sabía, que el fiscal que estaba a cargo de esta operación lo sabía, que probablemente, y es más que seguro, que el PL que estaba a cargo de esta operación lo sabía, que probablemente, y es más que seguro, que el fiscal de la Nación, entonces el señor Sánchez, lo sabía, y entonces, ¿por qué no lo sabía el Ejecutivo? ¿Por qué es que se permite que vayan al Congreso de la República a dar explicaciones sobre algo que se sabía en la policía, por lo menos el ministro del Interior debía saberlo, y en la Fiscalía de la Nación? ¿Vas a apoyar esa moción? Una vez que la presenten, veo el tenor y de repente sí, porque hay muchas zonas grises, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de una fuga anunciada. Ahora, ahí hay varios matices. Yo considero que en lo que se refiere al fiscal Pablo Sánchez no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque él ha cumplido con todo lo que tenía que hacer. Y yo he estado en la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando me opuse a que él sea acusado constitucionalmente, porque indiscutiblemente él comentó vía escrita la situación de Inostroza al Congreso, solicitó a través de una denuncia constitucional que empezara el proceso, ofició a todas las autoridades para que empezaran a trabajar. O sea, él, en lo que a él respecta, él cumplió con su trabajo. Luego es reemplazado por el doctor Chávarri y el doctor Chávarri lamentablemente no actuó con la misma prontitud que el doctor Pablo Sánchez. ¿Pero quién entonces es responsable? Y en lo que se refiere al Ejecutivo, esa es otra cosa. Yo también me he quedado estupefacto al ver lo de Panorama, y obviamente ahí hay muchas zonas grises que tienen que ser aclaradas. En todo caso... Claro, porque, si me permites, el ministro del Interior de ese entonces renuncia, pero no hay una sanción efectiva a ningún responsable por la fuga de este ex juez supremo. Porque no se sabía ese tipo de eventos, de que habían cámaras, de que se había anticipado los movimientos de este individuo. Porque la opinión pública no lo sabía, pero ¿quién sí lo sabía? Por eso es lo que hay que averiguar a través de una moción. Y en ese sentido le corresponde a cualquier autoridad aclarar situaciones como esa, más aún cuando ese señor pertenece a los cuellos blancos. Entonces es preciso que si se presenta la moción y se vean los considerandos, el Premier y el Ministro de Justicia acudan a aclarar al Parlamento. Eso es parte del control político y no hay por qué molestarse, ¿no? De acuerdo, pero en todo caso, pongámonos que en la hipótesis de que en el momento cuando sale el primer ministro no sabía de ese seguimiento porque, nuevamente una hipótesis, el ministro del Interior no le informó sobre este asunto. ¿Ha habido acaso una investigación para sancionar a los responsables o nos quedamos contentos con la renuncia del ministro? No ha habido una investigación, todavía no se sabe a ciencia cierta cómo así se fugó. Las cosas van surgiendo poco a poco. La gente está preocupada más de la reforma política que de o del enfrentamiento que hay entre el Ejecutivo y el Congreso que de cosas como esta. Y por lo tanto, si hay alguna moción de interpelación, viendo los considerandos, yo creo que no habría ningún inconveniente en apoyarla para que de esa manera se pueda aclarar una situación tan grave como esa que involucra la fuga de un alto funcionario del país, ¿no? Y las cosas están un poco calientes entonces en el Ejecutivo, pero más candentes aún dentro del Partido Peruano por el Cambio, que aún no podría decir que es oficialista o no, porque nuevamente, repito, están ustedes reflexionando sobre el futuro. No, hay un grupo de que este está convencido de ser oficialista y lo han manifestado. Cuando se han reunido hace un par de días pero con eso, el presidente pero eso de la es lo gracioso, República, ¿no? Salen de la reunión y dicen, el principal producto de la reunión es que se ha ratificado que somos oficialistas, ¿no? Nosotros estamos acá vivos, nosotros respiramos, nosotros tenemos conciencia de lo que hacemos en este momento. O sea, si uno es oficialista per se, no necesita que otro se lo diga. Y uno se convence de que es oficialista como consecuencia de todo lo que hace, ¿no? Para que a mí me digan que yo soy político, no necesito que otra persona me diga usted es político. Yo sé que soy político y no necesito pregonarlo. Como así hay que dudar del que dice no soy corrupto, ¿no? Paniagua no tenía necesidad de decir
soy honesto, igual si una persona se autotitula, ¿no? Soy oficialista, es porque duda de serlo. Pero vamos a hablar de ese tema. Yo me refería a esta nueva denuncia sobre lo que habría dicho, lo que ha dicho un aspirante a colaborador eficaz, que Pedro Pablo Kuczynski habría recibido $200.000, $100.000 en Choquehuanca en presencia del entonces jefe de campaña, ahora presidente de la República, Martín Vizcarra. Y para profundizar más en este asunto, Mercedes Arauz, quien también en ese momento era gerente, me parece, de campaña o que directora de personeros, si no me equivoco, tenía un puesto en la campaña, ha dicho que sí, que efectivamente Marco Priale había realizado un donativo y a este señor Marco Priale se le relaciona con el Club de la Construcción. Acá hay un aspecto contundente, que es el que ha presentado Peruanos por el Cambio, que ha solicitado que se conforme una comisión de investigación para aclarar cualquier tipo de duda que haya sobre los aportes de campaña. Y a mí me parece muy bien, y voy a decir por qué. Creo que Peruanos por el Cambio está actuando, a diferencia de otros partidos, como una agrupación política, como corresponde. Y el gran problema del Perú en los últimos años es que cuando surgían dudas respecto al comportamiento de un gobierno o de un grupo de personas, los partidos se hacían de la vista gorda. Sucedió con Perú Posible y Toledo, sucedió con el APRA y Alan García, sucedió con el nacionalismo y Ollanta Humala, sucedió con Peruanos por el Cambio y Kuczynski en una primera etapa, y ahora me parece muy bien que Peruanos por el Cambio, a través de sus dos dirigentes, Salvador Geresi y Gilbert Violeta, planteen comisiones de investigación, pues esa es la forma de actuar de un partido político. Están actuando, según dice, como partido político ahora, pero en campaña tal parece que no. Pero porque lo que esto que demuestra es que había un nivel de informalidad muy grande. Así es. Porque resulta que cuando le preguntan al jefe de campaña, que entonces era Vizcarra, no sabía absolutamente nada. Cuando le preguntan a Alfonso Grados, que era gerente de campaña, tampoco sabía nada. Y la vicepresidenta Mercedes Arauz dice que bueno, sí, que recibió un donativo, luego ha dicho que la han tergiversado, que no era un donativo en dinero, sino en computadoras. Claro, y hay otro factor común entre esas tres personas, que dicen de que eran independientes y que por lo tanto no representan al partido o que fueron invitados. Ninguna ¿no? es parte del partido. Por eso, esa informalidad está presente en todos los partidos políticos, y es por eso que cuando uno se comporta como tal, como agrupación política, que es lo que está haciendo Peruanos por el Cambio, surge el desconcierto, pues no estamos acostumbrados a eso. Y en buena hora que Peruanos por el Cambio sea el primer partido que dice: nosotros no nos casamos con nadie y pedimos una comisión de investigación. Eso no constituye una canallada ni cosa por el estilo, constituye hacer política. Porque un político que es cuestionado tiene que salir al frente para dar y rendir cuentas al país. De ninguna manera una situación como esta puede pasar desapercibida, ni tratar de ser ocultada bajo toneladas de lodo, ¿no? Como en el comercio aparece hoy día, de que se vienen las lluvias y cosas por el estilo. Ahora, ¿es suficiente? ¿Nos quedamos tranquilos con las declaraciones del presidente cuando dice que él no tuvo nada que ver, que no sabe al respecto sobre este supuesto financiamiento? Claro, yo no tengo por qué dudar del presidente, pero a un político le corresponde dar un paso más adelante, ¿no? Lo pregunto porque por lo mismo han colocado a muchos políticos en la hoguera. Así es, y aún más, estamos en el año de la lucha contra la corrupción, y la corrupción se combate fundamentalmente con el ejemplo, y el ejemplo se manifiesta a través de actitudes, como decir, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la comisión de investigadora, no hay nada que temer y adelante, ¿no? Esa es la mejor forma, porque las declaraciones no bastan, declaraciones han dado todos los expresidentes y los presidentes en ejercicio. Bien. Pero estamos en una situación en la cual es importante que los políticos presten todo tipo de colaboración para que de esa manera se llegue al fondo del asunto. Tú estás muy cómodo en la bancada de Peruanos por el Cambio. De hecho, en un tuit que escribiste hace unos días, llamabas a que se investiguen a los corruptos que habían dentro de... Tenemos que asumir de la bancada, porque eso se refería a que usan la cercanía al poder para poder conseguir obras, supongo, para su región. No, sino que Clemente Flores sale a declarar de que me van a someter a disciplina. Y a diferencia de algunos que utilizan el anonimato para soltar notas periodísticas, yo lo digo directamente, Clemente Flores, ¿no? Entonces, que me van a someter a mí a disciplina, ¿por qué? Por ser digno, por evitar pues que traten a la bancada como furgón de cola. Pero entonces, ¿quiénes son estos corruptos que utilizan su cercanía al poder para conseguirlo? Ya que estás tan preocupado por la disciplina partidaria, empecemos por algo que es grave y que afecta a la personalidad de cualquier partido.
o su personalidad política, ¿no? Que es la corrupción. E investiguemos a todos aquellos que utilizan su cercanía al poder para conseguir obras. ¿Y eso Entonces, lo escribe ojalá porque hay que indicios de eso dentro del partido? No, lo que quiero decir con esto es que invito a Clemente Flores a ver si existe eso o no en el partido. Y espero que colabore. ¿De qué depende tu permanencia en Peruanos por el Cambio? No, yo pertenezco, más que a Peruanos por el Cambio, voy a pertenecer al partido político que con un nuevo nombre, bajo la misma organización, surge en los próximos días. Yo creo que más importante que pertenecer a una bancada, mira, al Congreso llega cualquiera, parafraseando a Víctor Raúl Ayala Torre. Lo importante en el Perú son los partidos políticos que no hay. Mientras algunos cuando termine su ciclo parlamentario pues volverán a un banco, a su restaurante, a donde sea, en el caso mío yo voy a volver a un partido político, porque yo no consigo otra cosa que la política. ¿Y esto implica un apoyo a Vizcarra? Por supuesto, en ningún momento, y yo invito a que revisen mis declaraciones, yo he dicho vamos a atacar a Vizcarra. Lo que estamos haciendo es que es importante que en una situación como esta, en que el Perú está sacudido por lo que pueda venir de Lavallato tan solo este 14, lo que sigan surgiendo como consecuencias. Mira, estamos empezando solamente el inicio del ciclo de investigaciones respecto a la campaña del 2016. Todo el mundo está estancado en el 2006, 2011. Ahorita vamos a ver todo lo que surge en el 2016 y vamos a ver allí dos cosas. La colaboración a algunas personas de parte de Odebrecht, cuando ya se sabía lo que era Odebrecht, y las otras empresas vinculadas al consorcio brasileño, y por otro lado también maletines que llegaban a congresistas en ejercicio. Entonces, obviamente se viene una sacudida tremenda respecto a los últimos años, ante la cual lo único que hay que hacer es mantenerse firme, identificar quién es quién y sobre todo no temblar ante las comisiones de investigación. Se viene más desesperación entonces de parte de las fuerzas oscuras. Por supuesto, y eso va a generar un montón de cosas. Eso va a generar calumnias, va a generar distorsiones, va a generar pues que nos olvidemos de la realidad a través de los huaicos, ¿no? Entonces, ante eso hay que estar alertas. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos que continuar a las 8:16 en Pueblo.